Soy Paulina Grausi, mi disciplina es eutonía, que después les vamos a contar un poquito de qué se trata. Y lo que quiero hacer antes que nada es agradecerles mucho a ustedes la invitación, porque estamos muy contentas de estar aquí participando. Y por otra parte, agradecerles esta movida que han hecho, que estuve mirando la página y está preciosa y está muy interesante y calculo que es un esfuerzo recontra grande. Así que bueno, en principio agradecerles en nombre de las dos. Y bueno, y te paso la posta, Adri, como para que empieces a contar vos lo general de lo nuestro y después iremos adentrándonos cada vez más en esta aventura del cuerpo, de los cuerpos, del movimiento y de todo lo que podemos aportar desde allí. Buenísimo, Pau. Sí, por supuesto que yo también me sumo a esos agradecimientos y les voy a contar un poquito de qué va lo que nosotras hacemos. Aquí Leo usó la palabra senso-percepción y bueno, nosotras no la usamos de ese modo, la usamos, pero la usamos de ese modo. El tema con los nombres, las palabras que definen esto es todo un tema y está moviéndose permanentemente, así que nadie tiene por qué saber exactamente qué palabra va ni... nosotras, las dos, Paulina contó, ella se dedica a la eutonía, yo me dedico al método Feldenkrais, después les cuento un poquito más yo también, pero decirles que ambas disciplinas pertenecen a un gran grupo de disciplinas que en estos momentos las van a escuchar nombrar como modalidades pertenecientes a una rama llamada de educación somática. Y aquí estas dos palabritas son sumamente importantes porque nos dedicamos, sí, al movimiento, pero a través del movimiento va a haber un proceso de aprendizaje. Por eso hablamos de educación. Y en cuanto a la palabra somática, esta palabra se está usando como para dar cuenta de la totalidad que somos y de cómo estas modalidades, por más que se presentan fundamentalmente desde el movimiento y pareciera que involucran solo al cuerpo, hoy en día se sabe que el cuerpo no se involucra solo y menos en estas disciplinas. Entonces, al hablar de lo somático, estamos hablando del cuerpo y de la mente e inclusive del espíritu, todo funcionando en una totalidad. Entonces, a esto nos vamos a ir refiriendo, nuestras modalidades se engloban dentro de la educación somática y les voy a contar un poquito las generalidades. Luego les contamos un poquito las particularidades, pero confluimos, coincidimos, compartimos una serie de objetivos. Y uno de los objetivos que nos pareció valioso contarles tiene que ver con que nuestras disciplinas ponen el énfasis en los procesos que cada persona realiza. A diferencia de las modalidades tradicionales de prácticas de movimiento o de ejercicio llamadas, que en general ponen el foco en los resultados. Entonces ahí tenemos una diferencia muy importante. Los resultados no es que no nos importen, pero digámosle que son secundarios. Lo más importante es el proceso. Y aquí aparece otro detalle que tiene que ver con que entonces cada proceso va a ser el proceso de cada persona. Va a ser algo muy personal. Y esto va a ser permanentemente respetado.
Esto nos lleva a otro lugarcito que tiene que ver con que no hay modelos. No, no hay modelos en cuanto a, no hay una meta a donde llegar, un resultado preconcebido, pero tampoco les mostramos lo que van a hacer. No hay copia en cuanto a ese quehacer, sino que les vamos conduciendo a través de la palabra y cada persona va a ir interpretando y haciendo algo que no va a ser exactamente igual a lo que haga la otra persona. Entonces, aquí se va a poner en juego también, por supuesto, la comunicación. Otro objetivo que tenemos es dar la posibilidad de que se habilite la toma de conciencia, que el movimiento no sea por el movimiento mismo, sino que ese movimiento va a ser el que motive, el que dé lugar a que la persona pueda tomar conciencia acerca de qué proceso está haciendo ella misma, su propio cuerpo, su vinculación con su pensamiento, las sensaciones que le va despertando. Entonces, eso va a requerir que demos otros tiempos, porque cuando vamos muy rápido, esta posibilidad se nos pierde, salvo que haya mucho entrenamiento, pero bueno, siempre consideramos que de igual modo es mucho mejor bajar un poquito la velocidad para poder hacer otro tipo de aprovechamiento de las experiencias. Otra cosa que tienen estas disciplinas es que trabajamos con la repetición del movimiento, pero esa repetición no tiene que ver con que queremos acumular cantidades. Por ahí podríamos usar una frase que dice que menos es más. Y aquí podemos hacer pocas repeticiones, pero si han sido de buena calidad y hemos tenido el tiempo y la disposición necesaria para poder tomar conciencia y hacer ese aprovechamiento, bueno, vamos con esos objetivos. Otra cosa que les queríamos contar es que usamos el contacto, tocamos a las personas en ocasiones, pero es un contacto que es como muy particular. No es que las tocamos como a veces para ayudarles a que hagan más o traccionar o generar algún contacto brusco, sino que nuestro contacto tiene otro objetivo. Seguimos siempre en pos de optimizar el proceso de la persona y la toma de conciencia. Entonces después también, ojalá nos dé el tiempo, les vamos a contar un poquito acerca de cómo usamos el contacto. Y otra de las cositas que van sucediendo con los desarrollos y las prácticas de nuestras disciplinas es que van habiendo cambios en el tono muscular. Y los cambios en el tono muscular abren puertas hacia muchos otros procesos. Procesos que, nuevamente, vuelvo al inicio, que tienen que ver con los aprendizajes, porque nuestro objetivo es que puedan aprender a moverse de modos que les sean mucho más saludables y, digámosle, mucho más operativos, que realmente les sirvan más y aún más en este encuadre cuando estamos considerando las diversidades funcionales. Entonces, el objetivo que les va a facilitar y les va a abrir a la posibilidad de encontrar opciones para disponer de sus cuerpos de otro modo.
Yo dejo aquí, le vuelvo a pasar a Pau la palabra para que ella cuente un poquito de lo suyo. Bueno, como decía Adri, voy a retomar algunas cosas que ella fue contando. Me voy a agarrar de algunas de esas cosas para contarles un poco qué es la eutonía, cómo nació, y de alguna manera vamos a ir entrando, no se desesperen quienes escuchen, que ya vamos a ir llegando a cómo vamos pudiendo aportar a esto de las personas, los cuerpos en que vivimos las personas y las personas con alguna diversidad funcional. Entonces, la eutonía es una disciplina corporal, somática, que implica todas estas cosas que dijo Adri: cuerpo, espíritu, cabeza, todo lo que somos, todo lo que habitamos en nuestro cuerpo, que de alguna manera es como nuestra casa. Y la eutonía lo que busca es regular el tono muscular de todo el cuerpo. ¿Qué significa esto? Tal vez muchos de ustedes no sepan, pero vamos a ir repasando para que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo. El tono muscular es la tensión de base que necesitamos para movernos. Es decir, sin ese tono seríamos como un flan, estaríamos todos como cayéndonos. Ese tono que cuando nacemos es como un tono elástico que va cambiando según las circunstancias, porque no es la misma tensión que necesitamos para irnos a dormir que para levantar un mueble, por poner un ejemplo grosero, ¿no? Entonces, si nos vamos a dormir con el tono de levantar el mueble, y vamos a soñar pesadillas seguramente. Entonces, de lo que se ocupa la eutonía es tanto a través del movimiento consciente, que era de lo que hablaba Adri hoy, no moverse porque sí, sino moverse a conciencia, sabiendo desde dónde, para qué, sintiendo el espacio, sintiendo el entorno. Entonces, tanto desde el movimiento consciente como desde el contacto, la eutonía tiene una modalidad donde uno también hace tratamiento, que hace contacto sobre la persona, toca de determinados modos, se va regulando este tono muscular, de manera que pueda volver a la elasticidad que tenía cuando éramos pequeños, y después, como tantas cosas, se van perdiendo. Esta regulación de tono, ¿cómo se produce? No es como para los más viejitos, el dial de una radio, que era eso donde uno sintonizaba y quedaba en un lugar y se escuchaba bien, que es un tono que queda ahí y que no se mueve más. La regulación del tono, justamente, lo que produce es que ese tono vaya cambiando según la circunstancia, el momento y la necesidad. Entonces, hace de nosotros y de nuestros cuerpos personas plásticas, plásticas en el sentido de poder ir adecuándonos a los distintos momentos, a las distintas circunstancias, a los distintos movimientos. Entonces, ese es un poco el trabajo de la eutonía. Y en lo concreto, como les decía, se hace desde el movimiento consciente, desde ir conociendo el cuerpo, escuchándonos desde nuestro cuerpo, porque nosotros, por ejemplo, no nos sorprende darnos cuenta cuando tenemos hambre, sed o sueño, pero sí nos sorprende por ahí darnos cuenta de otras cosas. ¿Por qué? Porque en general no estamos tan atentos, en general, habrá quienes sí, a determinadas señales que el cuerpo va dando y que son muy ricas y muy importantes. Entonces, esto, la eutonía también trabaja, como Adri dijo, con el tacto, el contacto, el trabajo hacia el espacio, hacia el contacto con las otras personas, con los objetos. Y todo esto suma muchísimo a la hora de tener una diversidad funcional y tener que
disponer de nuestro cuerpo, que va a ser como lo que nos va a vincular de un modo rico y diverso con el mundo que nos rodea. Después de eso vamos a hablar un poquito más. Pero en resumidas cuentas, ojalá les haya... Ah, me olvidaba lo más importante, antes de pasarle la posta de nuevo a Adriana. Lo que les quería contar es que esta disciplina, que es la eutonía, ojalá se hayan empezado a formar alguna imagen de cómo va, fue creada por Gerda Alexander, una alemana que emigró a Dinamarca por todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, así que imagínense de qué tiempo atrás estamos hablando. ¿Y por qué crea Gerda Alexander esta disciplina? Es importante contarlo en este contexto. Gerda Alexander era una bailarina, hacía un tipo de danza como más contemporánea, ¿sí? De manera que está enmarcada también en el arte, que es algo de lo que también estamos hablando en esta cumbre. Y a los 17 años se le descubre a Gerda una enfermedad por la cual no podía hacer esfuerzos de ningún tipo, que implicaba lo muscular, lo articular y lo cardíaco. Con lo cual, su carrera de bailarina quedó ahí, truncada, porque no podía realmente hacer lo que exige el trabajo de una bailarina. Bueno, para suerte de todos nosotros, en lugar de quedarse tejiendo en la casa, apenada por lo que le había pasado, Gerda Alexander empezó a crear, a investigar y a consolidar este método de la eutonía para encontrar un movimiento que con la menor cantidad de energía y con la menor cantidad de fuerza posible fuera óptimo. Y gracias a eso tenemos la eutonía. Entonces me parece importante contarlos en este contexto de cómo, bueno, a partir de esta dificultad nació, con lo cual no es que uno haga aquí una oda a la dificultad, pero qué bueno que Gerda generó esto, que no solo le sirvió a ella, sino a todos nosotros. De manera que aquí estamos, pudiendo tomar desde una dificultad lo más creativo que se generó nada menos que una disciplina, y una disciplina que es, bueno, para mí es genial, porque por eso me dedico a eso. Pero bueno, un poco este es un breve pantallazo sobre la eutonía, que después podemos profundizar un poco más en las preguntas. Ahora le paso la posta a Adri para que cuente un poco sobre Feldenkrais. Bueno, Pau, y yo voy a tomar entonces algo de esto que vos contás y comparto totalmente esto que decís. No es que vamos a hacer una oda de las dificultades corporales o somáticas, pero sí vamos a aportar todo lo que podamos para que la vida pueda ser lo mejor posible para quienes les toca transitar estos caminos. Y bueno, yo me dedico al método Feldenkrais y Moshe Feldenkrais, que es su creador, pasó por algo de eso también, si bien no tan extremo como lo de Gerda. Moshe Feldenkrais tuvo una problemática en una rodilla y en aquellos tiempos, según dice la anécdota, fue jugando al fútbol que se lastimó una rodilla y la cirugía no le garantizaba a él movilidad. Y entonces él dijo, bueno, no, y ya venía del movimiento. Él fue judoka en sus orígenes y ya estaba, parece que, investigando en otros tipos de movimiento y otras cosas para ayudar a la gente lesionada de guerra. Y le sucede esto y a partir de ahí él se dedica de lleno a
investigar y encontrar un modo de salir adelante y de ayudar también, por lo tanto, al resto de las personas, porque, como les digo, según dicen, ya venía en esto. Y el método Feldenkrais comparte, como antes les decía, unas cuantas cosas con la eutonía. Una de las cosas que comparte es esto de la regulación del tono y la modificación del tono. Pero lo que tiene son como otros caminos para llegar a eso. Tenemos como, esto es lo que nos va diferenciando. El método Feldenkrais tiene una propuesta como abocada prácticamente a la toma de conciencia, sí, y la reorganización, como para lo que Moshe Feldenkrais dice, bueno, somos una totalidad, somos un organismo, y si no consideramos que esta totalidad tiene muchas posibilidades de organizarse para hacer cada acción, nos quedamos con una sola, y a veces esa no solo no es posible sin dolor o sin dificultad, sino que tener una sola nos puede llevar rápidamente por desgaste a una disfunción. Entonces, lo que el método nos propone es la posibilidad de múltiples exploraciones de movimiento. El método está organizado a través de secuencias de movimiento. En cada clase desarrollamos una secuencia de movimiento y cada secuencia colabora con la posibilidad de que nuestro sistema nervioso pueda ir como habilitando alguna otra vía. Nuestro sistema nervioso toma nuestras acciones, organiza nuestras acciones, pero cuando nos quedamos repitiendo la misma acción, eso se transforma en un hábito. Y los hábitos son excelentes para algunas cosas, pero no nos ayudan en otras. Entonces, esta propuesta de diversidad de secuencias de movimiento tiene que ver con generar otras opciones y que el sistema nervioso habilite otros caminos. Feldenkrais habla de un recableado, porque cada acción que hacemos habilita un caminito en el sistema nervioso y ese caminito de conexiones, si se repite siempre el mismo, nos quedamos también con poco recurso, pero si tenemos muchos caminitos posibles, ahí nuestro repertorio de movimientos se amplía. Y al hacerlo, entonces vamos haciéndolo de modo consciente y ese modo consciente nos ayuda con la regulación del tono. Por supuesto que podría contar mucho más del método, así como Pauli también mucho más de la eutonía, pero queremos contarles algunas otras cositas, así que agrego algo más que tiene que ver con el contacto, que el método Feldenkrais también lo usa, pero lo usa de modo distinto a la eutonía. Desde el método Feldenkrais usamos el contacto para mover a las personas de cierto modo. Y para moverlas de ese modo, el contacto tiene una cualidad, un modo, es un contacto sumamente suave, sumamente respetuoso. Dejo aquí y le vuelvo a pasar la palabra a Pauli. Bueno, yo les iba a contar algo, pero voy a agregar antes algo que me dio el pie Adri con esto que contó, dos palabritas de cómo es el contacto en la eutonía, como para justamente ver lo que tienen en común y lo que tienen de diferente. La eutonía, si bien a veces también se mueve un poco con el contacto, lo que busca el contacto también de manera muy suave y respetuosa es más llegar como a las capas más profundas del cuerpo.
a las musculaturas, a los huesos, a los espacios internos, y a que la persona, uno es como un vehículo en ese contacto, que por supuesto va hasta donde la persona quiere, porque siempre el dueño de hasta donde uno avanza, digamos, es la persona y lo que la persona está dispuesta a, de alguna manera, ir soltando tensiones, ir abriendo el cuerpo, ir haciendo espacio para que uno pueda mostrarle esos caminitos hacia adentro, hacia lo hondo, que es también muy concreto, hacia dónde están sus huesos, hasta hacia dónde necesita hacer más espacio, como para que la musculatura se organice mejor. Entonces, de eso va un poco el contacto en eutonía, que lo que sí tiene de común es lo suave y lo respetuoso, que es lo que vamos a también hacer aquí cuando después nos movamos junto con ustedes o hagamos una propuesta así de contacto y movimiento. Pero a lo que ahora quisiéramos ir es, bueno, ¿qué podemos aportar desde estas disciplinas hacia todas las personas en general y hacia las personas que tenemos algunas diversidades funcionales? Digo tenemos porque yo me olvidé comentarles a los que no se dieron cuenta el detalle de que yo, entre otras muchas cosas, soy una persona ciega. Entonces, bueno, también estoy como viviendo esa diversidad desde el nacimiento, en mi caso. Entonces vamos a hablar un poco lo que venía con el título de la charla, ¿no? La importancia en la primera infancia de que el cuerpo sea el lugar activo de aprendizaje. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces los padres, los adultos acompañantes, ante un bebé con alguna dificultad, lo que tienden a hacer es a como que se quede lo más quietito posible para que no le pase nada, para que no se golpee, para que si hay padres escuchando, que ojalá los haya, de bebés, de niños pequeños, bueno, es un camino difícil, pero lo más importante es hacer exactamente lo contrario, que el niño pueda explorar porque lo necesita para configurarse el mundo. Entonces, eso es lo primero. Y también lo primero importante, después ahondamos un poquito más en esto, lo primero importante que tenemos para decir es que muchas veces el cuerpo es la evidencia de la dificultad en cuanto a esta diversidad que vamos teniendo junto con otras cosas. ¿Por qué la evidencia? Porque si uno habla por teléfono con una persona ciega, no se da cuenta capaz que es ciego. O si, no sé, una persona sorda escribe una carta, no se nota si está alfabetizado que es una persona sorda. Entonces, el cuerpo, de alguna manera, cuenta esa diversidad. Lo interesante que me gustaría, y creo que nos gustaría proponer acá, es que el cuerpo también es la fuente de las soluciones a las dificultades que esta diversidad puede traer aparejadas. Es decir, en lugar de verlo como el lugar de dificultad, no, que no se mueva, no, que no haga, no, porque se va a golpear, no, porque va a pasar tal cosa, el cuerpo es como el lugar desde donde uno puede y tiene que, diría, desde muy pequeño, desde lo antes posible, explorar el espacio, vincularse con los objetos, con las otras personas, para de alguna manera leer el mundo y configurárselo en su propia imagen. Y hablo de imagen, o sea, que uno vea o que no, que uno escuche o que no tenga movilidad de todas las partes del cuerpo o que no, o que tenga alguna dificultad también desde lo intelectual. Y por supuesto, cuando digo el cuerpo, lo que estoy diciendo es todo lo que el cuerpo implica desde esta perspectiva somática de la que habló Adri. Y cuando digo el cuerpo como zona de posibilidad, que es como me gustaría que lo pensemos desde esta charla, y si puedo que además de que lo piensen, lo sientan, estaría buenísimo, capaz estoy pretendiendo un montón, pero digo, cuando digo el cuerpo, digo, también en el cuerpo esa dificultad que aparece, eso que falta, ese sentido que no está,
o esa parte del cuerpo que no se puede mover. Eso también lo tenemos como que con trabajo, con experiencias, ir integrando como parte nuestra. Porque si sabemos lo que nos falta, también sabemos cómo suplirlo. Y sabemos cómo tenemos que trabajar con los sentidos restantes o con las partes del cuerpo restantes, según la dificultad que aparezca, para que podamos tener un desarrollo pleno. Pero tenemos que también saber eso. O sea, que tenemos un montón de posibilidades. Eso es como lo más importante. Y estimularlas. También sabiendo lo que nos falta para saber desde dónde ir aportando desde otros sentidos. Muchas veces hay como un mito que a mí me gusta referir, que es que la persona que no tiene un sentido, por ejemplo, hablo de personas ciegas, que es lo que más conozco, pero podemos ir después a otras cosas, que la persona que no tiene un sentido, que no ve, tiene un sexto sentido. Bueno, capaz otros aquí entre el público tengan otra opinión. Mi opinión es que no hay ningún sexto sentido, sino el extraordinario poder de los 4 sentidos que uno dispone o de los que sea que disponga trabajando juntos. Cuando eso se da, somos poderosos, somos potentes y podemos un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar un montón. Entonces, hablaba del primer momento del bebé, de la cuna y de ese momento donde el paisaje del bebé es la cuna, son los brazos del adulto que lo cuida, es el cuerpo de los adultos que están alrededor. Entonces, lo importante ahí es que desde estas cuestiones que hablamos, del tacto, el contacto, el espacio, el contacto con los objetos y las otras personas, ese bebé tenga la oportunidad y sea dada por el adulto de explorar lo más que se pueda y lo mejor que se pueda y lo más minuciosamente que se pueda. Aunque para eso se tenga que caer, se tenga que golpear y los padres tengan que sufrir viendo eso, porque eso le va a dar una visión del mundo mucho más completa que si se quedara quieto y va aprendiendo cuáles son los recursos que puede tener a su favor para esto. Entonces, esto es muy importante. Ahora, puede ser que uno haya tenido la suerte de tenerlo, en mi caso lo tuve, mis padres me cuentan siempre que ellos, había un momento que yo llegaba con la cabeza a la punta de las mesas y sufrían porque me golpeara, pero se agarraban las manos ellos mismos entre ellos para no agarrarme, porque si yo no me golpeaba un poquito, no, tampoco que estoy con la cabeza toda abollada, con la punta de la mesa, nunca iba a saber dónde estaba la punta de la mesa. Entonces, digo, esas cosas son importantes que el niño experimente. Si uno ha tenido la suerte de experimentarlo, bueno, va a tener como un contacto, un repertorio de movimientos más rico. Ahora, si uno no ha tenido esa suerte, o si la diversidad funcional llegó después, ¿qué pasa? ¿Está todo, uy, no se puede? No, siempre se puede. Lo que no se puede de niño, se puede más adelante. Lo que no se hizo antes, se improvisa después. Pero siempre teniendo como un poco claro que el camino es servirse de nuestro cuerpo desde la exploración, desde el contacto con nosotros, desde lo más vital que tenemos. No sé, espero estar siendo concreta, cuesta un poco como sin poner como muchos ejemplos, pero bueno, ojalá que estas imágenes iluminen un poco este caminito que queremos contar. Me gustaría pasarle un poco a la posta a Adri, como para que también cuente desde Feldenkrais y sus experiencias también en estos primeros momentos de la vida y demás. Sí, Pau, voy a contar entonces, pero con tu permiso voy a agregar algo y voy a
a, a contar que desde la Autonía trabajan con los bebés y que vos sos una persona que trabaja con los niños muy chiquitos también, Es verdad, que todo esto lo doy aplicás. todo mi permiso para contarlo. Es verdad, yo desde hace muchos años trabajo con niños con y sin diversidad funcional. O sea, con niños diversos siempre, porque todos lo somos. Pero digamos, he trabajado desde hace mucho tiempo con niños con ceguera, con niños con síndrome de Down, con niños, este, algunos con autismo. Pero bueno, me gusta que lo cuentes vos, Adri, también. Así, la perspectiva. Buenísimo. Bien, entonces, bueno, desde Feldenkrais también tenemos esta consideración y esta inclusión. Entonces, sí, el método colabora con las personas con diversidades funcionales también. De hecho, bueno, es todo un tema hablar de la diversidad funcional porque creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? El tema, bueno, sí, hay grados, hay situaciones que son como muy extremas. Ahora, desde el método, como nos ocupamos de optimizar y de abrir la puerta a lo que la persona pueda con lo que trae, aquí es donde se abre una multiplicidad de posibilidades. Hay una discípula de Moshe Feldenkrais que se llama Java Shelab, que se ha dedicado especialmente a trabajar con bebés. Y bueno, yo estoy completando esa formación y por eso también contarles que desde el método, de hecho, Feldenkrais empezó a trabajar ya desde sus orígenes con niños con diversidades funcionales, inclusive hasta con parálisis cerebral. Y ahora, bueno, esta discípula abre una puertita como muy específica y compartimos esto que dice Pau. Es muy importante que de bebés, en la situación en que estén, tengan la posibilidad de explorar, con encuadres seguros, con acompañamientos seguros. Esto es lo que desde la modalidad de Child Space, que es la modalidad que creó Java dentro del método Feldenkrais, se les ofrece. Y se utiliza el contacto, esto que antes les decía, para moverles y para colaborar con el conocimiento del propio cuerpo y la cierta estimulación hacia el sistema nervioso, como despertar el sistema nervioso hacia ciertas opciones que por alguna razón ese bebé no ha podido explorar, no ha podido acceder, no lo ha podido despertar por ese lugarcito. Entonces, colaboramos desde ahí ofreciendo siempre opciones de movimiento y acompañando de modo seguro las exploraciones. Entonces, esto que decía Pau, bueno, lo que no se pudo en tal momento, se puede en otro. Esto también lo ofrece el método cuando las personas por algún motivo no lo han hecho en su momento o por algún motivo la problemática aparece en cierto momento de la vida y les detiene. Bueno, ¿cómo en caso de que haya aparecido temprano y no hayan hecho cierto recorrido, les ofrece la posibilidad de hacerlo luego? Por ejemplo, quien no ha tocado la etapa de gateo o quien no ha podido rodar todo el tiempo que necesitó para que ese sistema nervioso habilite ciertas funcionalidades
o quien por algún motivo no haya podido tocar, empujar, patear, cosas muy básicas. Desde el método se las ofrecemos en el momento que lo necesiten, porque ese sistema nervioso está ávido por tomar eso, por recibirlo. Y ahí aparecen adecuaciones para que lo pueda hacer. Entonces, la diversidad de secuencias de movimiento y de modos de acompañarles a que lo hagan es infinita. Inclusive quienes no puedan ir al piso, se les ofrecen soportes alternativos, trabajamos sobre una camilla, trabajamos en una silla de ruedas si es necesario. Me atrevo, Pau, a decir que desde la Eutonía vos también lo haces Sí, en estas claro. otras adecuaciones. Y también el tema de considerar que estas habilitaciones siempre contribuyen, y a esto lo tenemos en cuenta desde ambas disciplinas, en la inserción de esa persona, la vinculación con las otras personas y con el contexto al que se tengan que adaptar, en el que tengan que convivir. Es algo que tenemos presente, no es que nos olvidamos o que eso no está, eso está siempre también muy presente. Te voy a volver a pasar a vos la posta, Pau, un ratito, como para Bueno, que sí, completes algo más que desees, que te surja. sí, un poco inspirada por lo que vos decías recién, ¿no? Me tomo de esto último que dijiste. Cómo desde esta manera que estamos hablando, de explorar el mundo, de ir tomando los distintos estímulos, de ir teniendo imágenes, sensaciones, el mayor objetivo, digamos, si bien como dijo Adri, lo importante es el proceso y no el resultado, pero sí hay un objetivo, que es que las personas, cualquier persona, y la persona con alguna diversidad funcional, sea parte activa de la sociedad a la que pertenece. Es decir, no es que esté ahí como, bueno, voy a ver qué hago. No, no. ¿Qué tiene para ofrecer esa persona? ¿Qué tiene para dar? ¿Qué tiene para compartir? ¿Qué tiene para desplegar hacia los otros? Porque a veces hay como un criterio de, bueno, la persona que tiene la dificultad tiene que recibir. Y bueno, seguramente tendrá que recibir unas cosas y dar otras como todas las personas del mundo. Entonces, un poco esto que decía Adri, ¿no? Ponerse en el centro de la escena, tomar la escena para ser quien ofrece, quien da, quien hace, quien protagoniza. Un poco creo que estas disciplinas que estamos proponiendo y el trabajo consciente y comprometido de cada persona habilitan un poco esto. Y quería también cerrar un poquito con esto de qué pasa cuando, algo que Adri hablaba, cuando esto ocurre cuando somos adultos o cuando somos jóvenes o niños más grandecitos, esto de que la diversidad funcional aparezca en ese momento. Bueno, ahí hay como distintas maneras, ¿no? Bien, entonces, ya que Adri me pasó la posta, como para cerrar un poquito con la parte más charladita que hemos tenido, solo agregar que, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De cuando la diversidad funcional llega más tarde en la vida, cuando uno es adulto, o un niño grande, o un adolescente, o un joven, bueno, ¿qué hacemos? Ahí las diferentes personas que nos estarán escuchando tendrán también experiencias diversas, pero lo que me parece es que hay como varias maneras, por lo menos voy a mencionar, aunque sea algunas que se me ocurren a mí, después podemos profundizar en la parte de las preguntas si quedaron dudas sobre esto. Hay quien
necesitará como retirarse un poquito para reinventarse, porque se encuentra con un panorama como desconocido al que se tiene como que acomodar. Entonces ahí todo ese tiempo que de bebés, como hablamos antes, es precioso porque uno está nada más que para eso, para conocer el mundo. Bueno, hay que hacerlo de adulto mientras la vida está en su apogeo. Entonces hay gente que necesitará, como les digo, retirarse un poquito, reinventarse y volver. Habrá otra gente que lo podrá hacer en paralelo y habrá otros para quienes les parece que no es posible, que su vida no es más como la conocían y entonces no se puede y entonces hay como una negrura, como una cosa donde no se sabe dónde hacer pie. Bueno, para todos, pero en especial para estas personas del último grupo está dedicada nuestra charla y ojalá les sirvan las palabras que decimos y las especies de claves que vamos tirando como para saber que es posible, que todos tenemos a mano lo más próximo que tenemos, que es nuestro cuerpo y que está lleno de posibilidades. Eso es como lo que nos gustaría que de alguna manera quede resonando y también que estamos a disposición para, dentro de lo que está a nuestro alcance, consultas y cosas que puedan aparecer. Y ahora mismo me parece que un poco todo esto que fuimos charlando, está bueno que lo pongamos en práctica. Entonces, hablamos de explorar, hablamos de recorrer, hablamos del contacto, hablamos de ir sintiendo y configurando las sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, y eso es lo que vamos a hacer ahora con una pequeña experiencia que les vamos a proponer. Entonces, lo primero que les sugiero es que se pongan lo más cómodos que puedan. Supongo que estarán sentados, algunos en sillas comunes, otros tal vez en sillas de ruedas. Que se pongan como lo más cómodos que se pueda dentro de lo que tienen ahí para estar sentados. Y lo que vamos a hacer es elegir un brazo para trabajar. Empiecen por el brazo que quieran. Si alguna de las personas aquí presentes no tienen los dos brazos, pueden trabajar con el brazo que tienen y lo que yo voy a indicar que hagan con la otra mano, lo pueden hacer como rozando con otras zonas del cuerpo que tienen como para tener ese contacto con el brazo. Si alguna de las personas presentes no tienen ninguno de los dos brazos, pueden trabajar con un pie recorriendo lo que les dé de la otra pierna, es decir, levantando el pie, se sacan el zapato, lo que tienen, y van recorriendo en vez del brazo de la pierna. Yo lo voy a guiar para el brazo, porque si no va a ser como muy confuso, pero cada uno haga, si está en estas situaciones dentro de quienes están compartiendo con nosotros la experiencia, hagan los ajustes necesarios. Entonces, la cosa sería así. Van a elegir un brazo para trabajar. Pónganle que yo elijo el brazo izquierdo. Estamos sentados en una posición cómoda, lo más cómoda que puedan. Y entonces con la otra mano, por ejemplo, si yo elijo el brazo izquierdo con la mano derecha, van a ir recorriendo. Cuando digo brazo, digo todo el miembro superior, desde el hombro hasta la punta de los dedos de la mano elegida. O sea, si elegí la izquierda, con la mano derecha voy pasando por todo el brazo hasta la punta de los dedos. ¿Cómo es este recorrido que voy haciendo? No es que voy dibujando una liñita tipo franja, sino que voy abarcando todo el volumen del brazo, voy moviendo la mano, me voy adecuando como para ir encontrando, descubriendo, como si fuera un marciano y el brazo es algo que no conozco, descubriendo todo lo que es la superficie del brazo. ¿Qué pasa con ese brazo? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su tacto? ¿Cuál es la diferencia entre la ropa que lo cubre y la piel?
qué pasa con la temperatura, qué pasa con la textura, y cuánto puede mi mano, la que va recorriendo, adecuarse a los volúmenes y a los relieves y a las formas que el brazo está proponiendo. Entonces, que la mano sea como hablábamos, ¿no? Respetuosa en el toque, un toque que les quede cómodo, aunque ustedes están tocando ustedes mismos, algo, supongo, bastante habitual. Pero más allá de eso, que el toque sea como delicado o no, si necesitan un toque más fuerte, porque los suavecitos no lo sienten, también pueden hacerlo. Eso lo van. Y una cosa que no dije que es importante es, el sentido siempre es del hombro hacia la punta de los dedos. Y no vuelven por los dedos hacia el hombro. Siempre es en el mismo sentido, desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y van haciendo las pausas que van necesitando. Es decir, si hay una zona en la que necesitan quedarse porque quieren explorarla más, porque se encuentran con una curiosidad que no habían notado en el brazo de ustedes, porque sienten una tensión que no sabían que estaba, y entonces si ponen la mano sienten que eso se aplaca, porque la mano es como si fuese una linternita que va pasando y va señalando, mirá lo que hay acá. Entonces en ese mirá lo que hay acá, a veces uno dice, ah, mira, esto no sabía que estaba así, se detiene, se queda un poquito con la mano dando calorcito o frescor o presencia o la sensación que cada uno tenga, y después sigue su camino, siempre de hombro a mano, ¿sí? Entonces, en esto que vamos haciendo, vamos a ir como explorando por capas. Les decía cómo sienten la piel, cómo sienten el contacto con la ropa, y después la idea va a ser que sientan un poco por debajo de la piel, no porque tengan que apretar, sino porque se ponen como atentos a lo que hay más allá, que era lo que un poco decíamos hoy del contacto con la autoría. Entonces, ¿dónde sienten tejidos blandos, por ejemplo, dentro del brazo? ¿Dónde sienten la musculatura, que también es un tejido blando, pero es distinto a otros tejidos que andan ahí dando vueltas? ¿Dónde sienten que están ubicados los huesos? Como realmente reconociéndose como si ustedes mismos fueran un propio paisaje inexplorado. Entonces van, y cuando digo los dedos, digo la punta de los dedos, la yema de los dedos, las uñas. O sea, vayan explorando todo ese lugar que es el brazo y observen, como les decía antes, en qué lugarcitos ustedes quieren quedarse un poquito más. Entonces, pueden hacer como una cosa fluida de ir recorriendo, es como un agua que pasa, o pueden hacer también altos en el camino, como que en este lugar del paisaje me quedo un cachito, me quedo sintiendo, me quedo soltando. ¿Y cómo sienten el toque desde la mano que va en este recorrido? ¿Y cómo sienten también el toque desde el brazo que es recorrido? ¿Cuánto les llama a soltar, a abrir, a sentir esa parte? Me quedo un poquito en silencio para no llenarlos tanto de palabras y que exploren un poquito más. Vamos haciendo como unos últimos recorridos por este brazo y observando también en qué zonas queremos como hacer un cierre, detenernos un poquito más, o porque nos interesaron, o porque nos intrigaron, o porque nunca prestamos tanta atención. Por ejemplo, el pliegue del codo es una zona que muchas veces está como plegadita y uno no toca tanto ahí, por decir una, ¿no? Entonces cada uno vaya dándole el cierre,
por supuesto siempre trabajando hacia el mismo brazo. Y vayan haciendo unas últimas pasaditas. Y después los voy a invitar a que se queden con los brazos a los costados del cuerpo, en una posición cómoda, tranquila. Y observen cómo sienten el brazo que estuvieron recorriendo, que de alguna manera fue supuestamente el que más recibió, cómo sienten ese lado del cuerpo y cómo sienten ahora el otro brazo, el que fue dando, porque también seguramente en esa mano hay huellas de todo lo que fue recorriendo y cómo sienten ese lado del cuerpo. Antes de emparejar y de ir al otro brazo, les invito a que se desperecen un poquito. Eso sí lo voy a hacer con ustedes porque me dan ganas de estirarme a mí también. Entonces desperécense todo lo que quieran, como si recién se levantaran. Nos enseñaron que es mala educación desperezarnos, pero en realidad es algo que está muy bueno. El tema es dónde hacerlo, pero acá estamos autorizados. Entonces, desperécense, estírense, desplieguense y plieguense todo lo que quieran. Perdón que yo lo hago y por ahí mi voz va cambiando. Y cuando estén preparados entonces, vamos a arrancar el trabajo con el otro lado. Entonces, de nuevo, esta mano, este brazo que ahora fue recorrido, ahora le toca este brazo que recibió dar. Pero procuren que esa mano y ese brazo dé desde un lugar activo, pero a su vez que no se tense todo por estar recorriendo. Entonces vamos con el otro brazo, o quienes tienen alguna otra situación será con la otra pierna o con el brazo sobre el cuerpo. Ya saben las adaptaciones que sugerimos y las que no sugerimos también se le puede ocurrir a la persona, apelando un poco a esto que decíamos de ir explorando cada uno sus propios caminitos. Entonces, no es que, bueno, como ya hice el otro lado, ya sé todo, porque este es un nuevo lado. Y seguramente nos vamos a dar cuenta que somos menos simétricos de lo que creemos. Un brazo puede ser muy distinto al otro o no, ya me lo contarán ustedes. Entonces, van a ir sintiendo, van a ir recorriendo otra vez de hombro a mano el otro brazo. Si eligieron antes el izquierdo, antes será el derecho, por decir algo. Y entonces van a ir siempre de hombro a mano con la idea de de ir abarcando con los movimientos de su mano todo el volumen. No estamos dibujando una liñita, sino que vamos percibiendo, sintiendo todo el volumen y observando, ahora que conocen más el trabajo, qué pasa con el brazo que es recorrido, cómo va reaccionando a esos toques, cuánto va pudiendo soltar, percibir, abrirse. Abrirse no porque uno haga fuerza para que algo suceda, sino como haciendo más espacio en sus articulaciones. Y vuelvan a esto de ir capa por capa. La piel, la ropa, las zonas donde el brazo está como al descubierto, sobre todo ahora que es más veranito, y la zona donde todavía está como cubierto por la ropa. ¿Cómo sentimos esas diferencias? Y después ir capa por capa, sintiendo las diferencias entre tejidos en general, musculatura, huesos, articulaciones, y dónde me quiero detener un poco más. Ustedes verán que voy más rápido de este lado, y no es solo por respetar los tiempos de la presentación, sino porque
hay algo curioso, que es que el sistema nervioso ya aprendió un poco de esto, porque estuvimos trabajando del otro lado. Entonces el sistema nervioso, a través de algo que se llama el cuerpo calloso, va pasando información de un lado al otro. Entonces, si bien los lados pueden ser muy distintos, este lado es como que corre con un poquito de ventaja. Entonces, por eso voy un poquito más rápido. Observen entonces qué similitudes y qué diferencias sienten entre un lado y el otro. Y qué pasa, por ejemplo, con la zona de los hombros. Cuánto pueden ir distendiendo esa zona, que por lo general muchos de nosotros tenemos tensión porque cargamos allí. ¿Y cómo es el paisaje de este otro brazo? ¿Qué lugares invitan a detenerse un poquito más? ¿Qué lugares invitan a fluir y pasar más? No sé, yo tengo en mi propia configuración la imagen como si el toque fuera agua que corre, pero tal vez otros tengan otras imágenes, necesitan toques más suaves, más fuertes, más vibrantes, más frotantes. Observen también cuál es el toque que a ustedes les va mejor con este brazo. Y haciendo estas observaciones, hagan algunas pasaditas más. No olviden la palma de la mano, las yemas de los dedos, las uñas. Y esto, ¿no? De como explorar el brazo como si fuera casi un extraterrestre que está conociendo algo desconocido, casi como cuando uno se asoma por primera vez. Entonces, observe cada uno con qué quiere cerrar, cómo quiere cerrar su propio recorrido, en qué zona se quiere quedar un poquito más, recordando que siempre el pasaje es de hombro a mano y no al revés. O sea, uno va del hombro a mano y después vuelve por el aire hacia el hombro. Y observen en estos últimos recorridos cómo van sintiendo el brazo, cómo van sintiendo los dos brazos, cómo van sintiendo los dos lados del cuerpo. Y una vez que completen, cada uno a su tiempo, van a ubicar los dos brazos a los costados del cuerpo y observar cómo sienten ahora cada brazo. Cuando digo brazo, digo miembro superior, de hombro a la punta de los dedos, incluyendo también los omóplatos. ¿Cómo sienten el espacio entre los omóplatos? ¿Cómo sienten la columna? ¿Cómo sienten cada lado del cuerpo? Y, valga el trabalengua, ¿cómo se sienten sentados ahora, comparados con el momento en que arrancamos el trabajo? Entonces les voy a invitar a que se desperecen nuevamente. Se estiren, observen qué movimientos necesitan hacer. Y ahora los dejo con Adri como para que ella también desarrolle un poquito de movimiento a partir de esto que acabamos de hacer. Gracias, Pau. Bien, entonces lo que les voy a pedir es que una vez que ustedes se hayan desperezado, que se den un momentito de quietud, que encuentren un modo cómodo de estar sentados donde estén y que tengan en cuenta que va a ser un modo que no va a tener que ver con disponerse a hacer una siestita, sino un modo que va a tener que ver más que nada con estar disponibles para pequeños movimientos. Entonces ahí es donde, bueno, nos acomodamos de otro modo en la silla. Y cuando hayan encontrado ese modo, que ustedes unos segunditos lo registren, tomen conciencia.
¿Cómo es ese modo? ¿Qué características tiene? ¿Dónde ubicaron los pies? ¿Dónde ubicaron los brazos? ¿Cómo quedó ubicado el tronco? ¿Dónde se ubicó la cabeza? Características generales. Y luego que hayan de alguna manera tomado nota de eso, lo que les voy a pedir es que elijan un brazo y les digo lo mismo que les ha dicho Pau. Bueno, la experiencia la estamos desarrollando preferentemente con los brazos, pero en caso de que sus brazos no estén disponibles para el movimiento o no estén, pueden hacerlo con sus piernas. Por ejemplo, lo que yo les pido ahora es que ustedes elijan un brazo y del modo que les sea fácil, lo lleven hacia arriba. Hacia arriba, estoy refiriéndome el arriba de ustedes como hacia el techo. Va y vuelve ese brazo algunas veces. En caso de que no esté el brazo, elijan una pierna. Y la pierna que sea, así flexionada como está, porque están sentadas, despeguen ese pie de piso y lleven esa rodilla como en dirección al techo. Va a ser un recorrido corto, es el tramo que cada uno puede hacer. No hay necesidad de forzarse por nada, simplemente reconocer qué tramo le es posible hacer a cada uno y de qué modo lo hacen. Reconocer el modo. Y una vez que hayan hecho esto algunas veces, dejen unos segunditos ese brazo en quietud y les voy a pedir que les voy a sugerir otro caminito, otro modo de hacerlo. Esto que hablábamos del método Feldenkrais que nos va ofreciendo opciones. Entonces, lo que les sugiero es que lleven ese brazo hacia arriba, como rozando en gran tramo con las yemas de los dedos, este lugarcito al que le llamamos línea media, que es el lugarcito donde va el cierre de la campera, digamos. Entonces, después vamos a seguir, esa mano va a seguir rozando la piel de delante del rostro y después va a seguir hacia arriba lo que cada uno pueda. Y aquí Pauli está haciendo la experiencia por compartirla, pero yo les quiero aclarar Sí. que Pauli, no, simplemente aclarar, Pauli no la está haciendo como modelo, la está Eso haciendo también quería aclararlo yo, porque en realidad no me siento bien quedándome quieta, entonces lo estoy haciendo por ser alumna de Adriana, pero no soy un modelo a seguir. Exacto, exacto. Tampoco porque lo esté haciendo mal, sino porque aquí no hay ni bien ni mal, sino que necesitamos que cada uno encuentre dentro de esta sugerencia que yo les hago su propio modo. Entonces, ¿cómo es llevar el brazo hacia arriba iniciando el recorrido? Como cerquita de la línea media, rozándola y siguiendo lo que cada uno pueda y volviendo por el mismo lugarcito, desandando camino. En Feldenkrais usamos algo que llamamos reversibilidad, entonces vamos y volvemos por el mismo camino. Tampoco aquí estamos usando el contacto que usa la eutonía, sino que la mano va cerquita, rozando nada más. Es marcar una cercanía. No estamos tratando de reconocer relieves ni nada, estamos como definiendo un caminito. Cómo va y cómo vuelve, cómo es ahora llevar este brazo hacia arriba por este caminito. Y les pido que trasladen la atención a las zonas que están en contacto con la silla, de modo tal que puedan ir descubriendo si algo cambia ahí mientras hacen esto o no cambia.
les pediría que ni siquiera toquen el rostro. La mano va a ir tan cerquita que podría apenitas rozarlo, pero no buscamos ese contacto adrede. Entonces, cuando ustedes hayan podido percibir si algo cambia en el vínculo de la propia pelvis o las piernas con la silla o la espalda, en caso de que puedan y de que localicen los isquiones, que empujen un poquito con los isquiones hacia el asiento de la silla. Los isquiones son unas partecitas de unos huesos que los percibimos como relieves duros cuando empujamos hacia el asiento y nos permiten, justamente por ser óseos, empujar. Entonces, ¿cómo es llevar el brazo hacia arriba cuando empujamos, cuando empujan con los isquiones hacia el asiento? Y si no están disponibles los isquiones, puede estar disponible alguna otra zona de la pelvis, o tal vez les va a servir empujar un poquito con los pies hacia el piso. Y luego vamos a dar un pequeño descanso. Dejen simplemente descansando esta mano sobre la falda. Dejen ambas manos descansando sobre sus muslos, que ustedes puedan nuevamente comparar cómo perciben este brazo en relación al otro, qué les ha otorgado esta pequeña experiencia donde la atención estuvo de ese modo posada sobre el propio cuerpo. Y luego vamos a ir un poquito con el otro brazo. Discúlpenme, les voy a pedir, antes de pasar al otro brazo, que vuelvan a llevar hacia arriba ese mismo brazo que eligieron del modo que lo habían hecho al inicio. Y perciban cómo les resulta ahora hacerlo. O que es el modo propio, tiene la misma cualidad, la misma calidad, o si algo ha cambiado. Y luego entonces dejen descansando este brazo. Si es posible, la mano queda sobre el muslo y si no, quedará donde sea. Y comiencen a llevar del modo fácil para ustedes, del modo que ustedes lo hagan habitualmente, el otro brazo hacia arriba. Reconociendo el modo propio, cuál es el modo que les surge. Entonces, vayan y vengan algunas veces. Reconozcan ese modo. Si lo tuviesen que describir, que tengan en cuenta qué detalles tiene, hasta dónde es posible llevar ese brazo, hasta dónde sin forzar. No nos interesan, tal como les dijimos, los resultados. No queremos llegar a ningún lado en especial, queremos reconocer cómo es eso. Y cuando lo hayan podido hacer algunas veces, o con el brazo, o con la pierna, dejen descansando nuevamente unos segunditos esa mano sobre el muslo. De paso les cuento que usamos mucho los tiempos de descanso, mucho, desde ambas disciplinas. Sí. Y luego entonces exploren cómo es llevar esta mano muy cerquita de esta línea media, como si ahí en el aire hubiese dibujado un caminito y
Siguen desde ahí hacia arriba y vuelven desandando el camino, sin necesidad de tocar prácticamente el propio cuerpo, sino que es muchísima cercanía, nada más, un caminito en el aire. Y que puedan percibir entonces qué va pasando en el tórax, por ejemplo. Llevar el brazo hacia arriba compromete el tórax, le pide colaboración, el tórax se mueve o no se mueve. ¿Cuál es el modo fácil de hacer esto? Si bien hay un caminito sugerido, pero ¿qué sería más fácil? ¿Permitirle al tórax que se mueva o negarle esa posibilidad? ¿Qué va pasando en el abdomen? Tal vez puedan percibir, si ponen atención, si algo pasa en la columna. ¿La columna se mueve o no se mueve cuando llevamos el brazo hacia arriba? El brazo o la pierna, o esa rodilla que va en dirección al techo, aunque sea un tramo muy cortito. Y para quienes estén usando el brazo, ¿cómo es esto si ponen la atención en la pelvis? Esa zona que apoyamos en el asiento, y si pueden percibir los isquiones en los isquiones, y presionan un poquito con los isquiones hacia el asiento, que puedan percibir si eso les cambia en algo este movimiento tan sencillo, tan cotidiano. Entonces, ¿cómo les va resultando hacer esto de este modo? Como les decía, este gesto, este movimiento tan cotidiano, es algo que hacemos muchas veces en el día, en general. ¿Y cómo es esto si la atención se traslada a la pelvis, a los isquiones, si empujan un poquito hacia el asiento, cuando ese brazo viaja hacia arriba? ¿Cómo es esto si le ponen atención también a la respiración? ¿En qué momento les resulta cómodo inspirar? ¿En cuál exhalar? Y para quienes lo estén haciendo con una pierna, ¿cómo es esto si empujan con el otro pie en el piso? Va a haber un pie que se despegue, pero el otro puede empujar. Simplemente que puedan percibir qué cambios les otorgan estos pequeños detalles, estos pequeños cambios en el modo de hacer. Y luego simplemente que vuelvan a dar un pequeño descanso, dejando ambas manos apoyadas en sus muslos, que vuelvan percibirse, a percibirse en totalidad, cómo les resulta ahora estar sentados, algo que percibieron al inicio. Cómo perciben ahora ambos brazos. Y les invito a que vuelvan a llevar hacia arriba ese brazo del modo que lo hicieron al inicio, del modo propio, y que puedan percibir si ese modo sigue siendo igual o si algo ha cambiado en esa calidad. Y con esto voy a ir cerrando esta pequeñísima experiencia de movimiento que quisimos ofrecerles con Paulina, como para que no quede solo en palabras que a veces dan lugar a que
nuestra imaginación vuele por lugares que no son tan exactos. Así que ojalá esta experiencia les haya dado como cierto anclaje para donde se puedan apoyar las palabras que estuvimos compartiendo al inicio. Así que lo que vamos a hacer ahora es dar un tiempo como para que, si desean, nos hagan algunas preguntas, si esto les ha dejado alguna inquietud, o que nos cuenten cómo vivieron esto, por supuesto. Así que estamos a disposición. Ok, ahí hago las preguntas. Bueno, chicas, buenísimo. Estuvo increíble todo esto que nos han compartido. Acá fueron quedando algunas preguntas, que estuvo muy buena la experiencia, les encantó. Y hay una pregunta que nos hacen, y es ¿cómo introducirse en el movimiento libre como padres desde Colombia? Pau, ¿respondés vos? Pau o Adriana, ¿puedes ayudar? Como quieras. Bueno, voy yo. Hay una terminología que no me resulta a mí muy clara, porque habla de movimiento libre. No sé si han querido hablar de movimiento consciente, pero... Claro, yo me quedé pensando lo mismo, por eso no sabía muy bien. Claro, entiendo que han usado esa palabra por algunas cosas que hemos dicho, como que, bueno, la idea es abrir al movimiento y que no hay movimiento tan pautado, y que no existen los modelos. Tal vez han tomado eso y, bueno, la palabra que surge es la de movimiento libre. Pero si se están refiriendo a las modalidades en las que nosotras estamos trabajando, de estas que les estamos contando, digamos que no hay modos así prepautados, simplemente encontrar algún docente y que esa persona les introduzca. No hay requisitos, no hay edades, no hay necesidades especiales, ni de equipos de trabajo, ni de calzado, ni de ropa, ni de... y bueno, por supuesto que les introducimos gradualmente. Entonces, cuando les recibimos, tratamos de, en principio, escucharles, conocerles, qué trayecto han hecho en relación al movimiento, qué están necesitando, qué están buscando, y luego de a poquito les vamos introduciendo y acompañándoles del modo que, bueno, que cada disciplina vaya proponiendo, ¿no? No sé, Pau, si Agrego querés una agregar cosa, algo más. sí, Sí. agrego algo que coincido totalmente con lo que dijiste, Adri. Agrego algo por si hay padres ávidos de explorar ellos mismos, más allá de ponerse en contacto con docentes y demás, que está buenísimo y me parece bárbaro. Insisto, adhiero a todo lo que dijo Adriana, pero si hay padres que quieran explorar por sí mismos, digo algo muy general porque uno puede dar pautas conociendo, como dijo Adri, más las personas, las situaciones, pero pautas generales. Si hay padres de un bebé o de un niño pequeño que quieran empezar a explorar despacio, con cuidado y en un entorno seguro, siempre un buen paisaje, por ejemplo, una zona de piso limpio y libre de peligros y no frío, una manta, el papá atento, o la mamá o la persona que está explorando, y bueno, poder empezar a experimentar, por ejemplo, con el bebé, ofreciéndole una manta
y algunos juguetes que sean de su preferencia, que no sean peligrosos, y situarlos o más cerca del bebé o más lejos del bebé y invitarlo a que de esa manera explore. Si el bebé los ve los juguetes, va a ir hacia allí, si no los ve se les puede hacer como algún ruidito, como para que tenga así como curiosidad y vaya como moviéndose hacia allí, y también estar muy atento e ir acompañando ese desplazamiento, no como entrometiéndose, sino desde la observación y desde el cuidado. Digo esto como algo muy general que puede resultar o no, porque no sé la situación desde la que están preguntando, pero me parece que como para dar como alguna cosa que concreta por si se quieren poner a jugar como papás con ese bebé o con ese niño. Buenísimo, Adri y Pau, por la respuesta. Y acá una última pregunta por cuestiones del tiempo es si ustedes creen que hay un exceso de estimulación temprana, más que todo relacionado a nuestra cultura. Arranco yo, Adri. Sí, Pau, sí. Y es una pregunta también muy general, pero creo que a veces hay exceso de algunas cosas y falta de otras. También voy a dar una respuesta muy general porque no sé de dónde está preguntando la persona que pregunta y a qué se refiere. Pero digamos, lo que a veces veo es que hay como un exceso de pantallas, niños casi bebés que manipulan los celulares, que ojo, para algunas diversidades funcionales o para algunas situaciones, a veces el celular es un aliado, pero en una medida. Y a veces yo lo que siento es que mucha pantalla, porque conectado ahí el nene está tranquilo y los padres también. Esto no quiere decir que no pueda haber pantallas. Muchas veces lo que siento es como que hay un exceso de eso y a veces una falta de, como decía Adri al principio, otros tiempos, unos tiempos tal vez más lentos, más cuidadosos, que permitan la sutileza de pisar el pasto, aunque sea de un parquecito cercano, si uno no lo tiene, de sentir aromas, de darse ese tiempo de, si está la posibilidad, no sé, mirar a los ojos de ese otro. Estoy diciendo lugares muy comunes, pero como para que ustedes se imaginen a qué me refiero. Me parece que a veces hay una sobreestimulación en un sentido y falta estimulación en otro. Eso como algo muy general, no sé, capaz Adri vos podés completar con algo que también se te ocurre que sea bueno. Sí, lo que yo quería agregar es que creo que hay una sobreestimulación en general hacia todas las personas y que eso se está trasladando a las niñas, a los bebés, y me parece que hay esto que dice Pau, ¿no? Hay la necesidad, de mi parte creo que hay la necesidad de revisar calidad y cantidad con criterio. Creo que ese es el detalle. Y ahí es donde, bueno, tendríamos que entrar en particularidades. Por eso la respuesta es como un poquito difícil, porque hay regiones, hay países, hay culturas, y cada cultura tiene su modo de estimular, y hay distintas disciplinas. Así que, bueno, de ninguna manera es nuestra intención juzgar a ninguna disciplina, pero sí, esto es algo que, bueno, que se está notando en muchos niveles, que tiene que ver con la sobreestimulación. Y hay muchos bebés que realmente necesitan un plus. Reitero, el tema es calidad. Y creo que en cuanto a adultos, bueno, el espacio que está ganando toda la línea de trabajo más vinculada
a la meditación, al silencio, a las modalidades de educación somática, están hablando acerca de una cultura que está excediéndose en estimulación. Dale, Adriana, muchísimas gracias. Paulina también. Quedaron más preguntas, pero bueno, por cuestiones del tiempo vamos a llegar hasta acá. Agradecerles por aceptar esta invitación a este webinar impresionante que nos han compartido. Agradecerle a Paulina Grossi y a Adriana Melman por formar parte de toda esta gran transformación. Desde el Movimiento Libre de la Accesibilidad de un Arte les agradecemos un montón, un mundo. Y recordarles que pueden seguir por medio de la página web, la accesibilidad es un arte.latinoslibres.com, todas las actividades están en línea, y también nos pueden seguir por el Instagram, la accesibilidad es un arte, al igual que por Telegram, Cumbre Latinoamericana Transformarte. Muchísimas gracias, chicas, un espectáculo todo. Gracias a ustedes. Muchas Gracias a ustedes, muchas gracias.